Dicen que un solo instante puede cambiarlo todo, un cruce de miradas, una decisión impulsiva, un gesto que parece insignificante pero que termina marcando un destino entero. Nadie en aquella lujosa gala lo imaginaba, pero esa noche iba a convertirse en el inicio de una obsesión peligrosa, de un romance inesperado y de una batalla entre dos mundos que jamás debieron encontrarse. Lo que comenzó con un beso robado, terminó encendiendo una llama que ninguno de los dos pudo apagar. La gala estaba repleta de lujos. El techo de cristal reflejaba los destellos de las lámparas de araña, mientras los invitados, vestidos con trajes de diseñador y joyas millonarias, brindaban con copas de champagne. Políticos, empresarios y magnates de todo el país se mezclaban en un ambiente de aparente cordialidad, aunque bajo la superficie solo reinaban la competencia, la ambición y los secretos. Entre tantos rostros conocidos, él apareció como siempre, imponente, seguro, dueño absoluto del lugar. No solo era el anfitrión, era el millonario más temido y respetado de la ciudad, propietario del casino más famoso y, según algunos, también de los secretos más oscuros que se escondían tras sus muros. Y fue en medio de esa multitud que la vio, una joven distinta a todas las demás. Mientras las demás lucían vestidos brillantes y sonrisas ensayadas, ella llevaba un vestido sencillo, nada ostentoso, pero en su mirada había algo que la hacía resaltar. No era parte de esa élite, no parecía encajar en aquel ambiente, y, justamente por eso, se convirtió en el centro de su atención. Él estaba acostumbrado a mujeres que se acercaban por interés, por conveniencia, por el brillo del dinero, pero aquella muchacha parecía ajena a todo eso. Observaba con curiosidad, casi con timidez, como si hubiera entrado en un mundo al que no pertenecía, y en ese contraste, él encontró un magnetismo imposible de ignorar. La orquesta tocaba un vals suave cuando decidió acercarse. Nadie se lo esperaba, mucho menos ella. Sin decir palabra, la invitó a bailar. Ella dudó un segundo, pero aceptó. La música cubría el murmullo de las conversaciones, y en aquel instante, entre pasos torpes y miradas intensas, ocurrió lo impensado. Él se inclinó y, sin medir las consecuencias, le robó un beso. Fue un gesto impulsivo, atrevido, tan repentino, que ni siquiera él mismo lo había planeado. El tiempo pareció detenerse. Ella abrió los ojos con sorpresa, incluso con indignación, mientras a su alrededor algunos invitados los observaban con asombro. En ese preciso momento, la noche cambió para siempre. Él volvió a su sitio como si nada, pero en su interior, algo había explotado. Acostumbrado a tenerlo todo con un simple chasquido de dedos, descubrió que había algo que no podía controlar, el recuerdo de ese beso. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de aquella joven, a su expresión confundida, a la chispa que encendió sin querer. No podía concentrarse en los negocios, en sus aliados, ni siquiera en sus enemigos. Esa mujer, tan distinta a todas las que lo rodeaban, se había convertido en su obsesión. Y entonces comenzó la búsqueda. Movió contactos, revisó cámaras de seguridad del evento, utilizó recursos que solo alguien de su poder podía manejar. Sus asistentes rastrearon listas de invitados, registros de entrada, nombres que nadie más hubiera notado, hasta que finalmente dio con ella. Su nombre, su dirección, su vida entera quedaron al descubierto en cuestión de horas. Y lo que descubrió lo desconcertó aún más. No pertenecía a la alta sociedad, no tenía apellidos famosos ni fortunas escondidas. Era una joven común, trabajadora, que apenas sobrevivía con el sueldo de una librería de barrio. Una vida demasiado sencilla para llamar la atención de alguien como él. Y sin embargo, eso mismo lo volvía loco. Ella, por su parte, intentaba olvidar lo ocurrido. Para ella no había sido un cuento de hadas, sino una imprudencia de un hombre poderoso, que creía tener derecho sobre todo. Volvió a su rutina entre estantes de libros y clientes habituales, convencida de que aquella noche había sido solo un error. Pero lo que no sabía era que, en los círculos de la élite, la noticia del beso ya corría como pólvora. Los rumores se esparcieron con rapidez. El dueño del casino había encontrado un nuevo interés. Algunos lo decían con burla, otros
con envidia, y muchos con temor, porque conocían bien al millonario y sabían que jamás descansaba hasta conseguir lo que deseaba. Pero incluso él, en su soledad, se enfrentaba a un dilema. ¿Qué era lo que realmente lo movía? ¿Era deseo, un capricho pasajero, o acaso había encontrado en esa joven algo que jamás experimentó en su mundo de lujos y máscaras? Esa pregunta lo devoraba, pero si había algo seguro, era que no podía dejarla escapar. Con el tiempo, sus mundos comenzaron a rozarse, él, con sus sombras, sus secretos de negocios turbios y acuerdos ocultos que mantenían en pie su imperio, ella, con su vida simple, sus sueños pequeños pero sinceros. Intentó acercarse a ella con promesas, con invitaciones, con atenciones que cualquier otra habría aceptado sin dudar, pero se encontró con lo inesperado, un rechazo firme. Ella no quería formar parte de su juego, no confiaba en sus intenciones, y mucho menos pensaba que un beso significara amor verdadero. Sin embargo, él no se rindió, y entonces comenzaron los gestos inesperados, no con dinero ni con joyas, sino con detalles que hablaban de algo más profundo. Libros antiguos que sabía, que ella amaba, flores discretas dejadas en la puerta de la librería, pequeños actos que desarmaban su desconfianza poco a poco. Cada gesto derribaba un muro, cada mirada encendía una chispa que ella intentaba apagar, aunque cada vez le resultaba más difícil. Pero alrededor de ellos, el mundo no lo aceptaba, la sociedad entera parecía conspirar contra esa unión. Los envidiosos murmuraban que ella solo buscaba aprovecharse de su fortuna. Los rivales del millonario encontraban en esa relación una oportunidad para atacarlo, y los rumores no cesaban de multiplicarse. Para muchos, aquella historia era una ofensa. ¿Cómo podía un hombre tan poderoso fijarse en alguien tan común? El escándalo crecía, y con él, los obstáculos que ambos debían enfrentar. Mientras tanto, en la penumbra de su casino, los secretos salían a la luz. Enemigos que esperaban el momento adecuado para derribarlo, alianzas peligrosas que lo mantenían en pie, apuestas que ponían en riesgo más que dinero, y ahora, en medio de todo ese torbellino, él trataba de proteger lo único que sentía verdaderamente suyo, la posibilidad de un amor diferente. Ella luchaba contra sus propios miedos. Temía caer en un juego donde solo terminaría lastimada. Temía que lo suyo no fuera más que un capricho, una obsesión pasajera que se desvanecería con el tiempo. Y sin embargo, también descubría que cada día era más difícil negarlo. ¿Qué sentía? Las sonrisas furtivas, las conversaciones inesperadas, las atenciones que él mostraba solo hacia ella. Todo eso iba construyendo un lazo imposible de ignorar. Pero el precio de ese vínculo era alto. Las críticas, las amenazas veladas, los rivales que no aceptaban verlo vulnerable. La historia de ambos comenzó a convertirse en un campo de batalla, donde cada paso parecía un desafío al destino, y, sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse. Al final, lo que había comenzado con un beso robado en medio de una gala de lujos, se transformó en la semilla de una historia imposible de detener. Un instante fugaz que encendió pasiones, desató obsesiones y enfrentó a dos mundos que jamás imaginaron cruzarse. Ella, con su sencillez, le mostró la humanidad que creía perdida. Él, con su fuerza, le abrió las puertas a un universo que nunca imaginó conocer. La pregunta seguía en el aire. ¿Ese beso fue el inicio de un amor eterno, o la chispa que los arrastraría a la destrucción? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era cierta: a veces, basta un solo instante para marcar un destino, y aquella noche, bajo las luces de la gala, comenzó una historia que nadie podrá olvidar.